Comienza la jornada más esperada de la semana con el equipo de Prórroga 90. Los mejores en entretenerte con sus charlas de fútbol. De la mano de los conductores Daniel Ross, Gustavo Vizcaya y Giampiero Bombacci. Ok. Bueno, Dani, nos gustaría hablar ahora sobre tu etapa como vino tinto. Estuviste en esos preolímpicos. Luego, ¿pudiste volver a contar para la selección? Sí, claro. Recuérdense que yo no jugué el preolímpico como tal, estuve en toda la etapa del preolímpico. Al final pasó lo que pasó y no pude ir. Sí, fui llamado después para unos módulos de la selección, fui llamado para el equipo que iba a jugar, la preselección que iba a jugar contra Chile para el Mundial de Francia 98. Fueron experiencias muy bonitas. Mi primer llamado con el equipo para hacer una gira que hizo el equipo para Guatemala, estando yo en el DC United, fue muy interesante, fue un momento muy bonito de mi vida porque era la primera vez que me colocaba una camisa absoluta jugando de titular un partido en Guatemala, ante tantos aficionados, estaba full el estadio y escuchando mi himno nacional por primera vez como jugador absoluto. En aquella época no existían tantos mecanismos como hoy en día, como es White Scout, Insta Scout, Big Data, todo este tipo de cosas que se utilizan hoy en día. Y entonces, claro, para los entrenadores y también para Venezuela era un gasto enorme también llamar a los jugadores del extranjero. Contaban mucho más con los jugadores que estaban en Venezuela. Entonces, claro, haber sido llamado para la selección había sido un honor tanto para mí como para Giovanni Savarese, que jugaba en el exterior, y si no me equivoco, Rafael Dudamel, que jugaba en Colombia en aquella época, con el Deportivo Cali. Si no me recuerdo, no sé si era Deportivo Cali o uno de estos equipos. Pero bueno, ¿Era Cali o Nacional? Atlético Nacional. Lo importante era que... y Stanley Rivas, que también jugaba en Colombia, tengo entendido. Uno de los grandes jugadores con los cuales he podido estar al lado. Pero al final del camino, yo creo que el ser llamado para tu selección, jugar, vestir la camiseta vino tinto, yo me recuerdo, inclusive lo estaba comentando para una de las entrevistas que me hicieron esta semana pasada, yo venía con una contractura muscular de toda la pretemporada con el DC United. Y bueno, yo le dije al kinesiólogo y al médico, mira, yo no sé cómo vas a hacer, me vas a inyectar, pero yo hoy tengo que jugar. Porque ya estaba en la alineación del profesor Rafa Santana. Y efectivamente, bueno, me tuve que inyectar algo especial para la contractura muscular, que no es recomendable previo a un partido, y con todo y eso aguanté hasta el final todo el partido y de verdad que después estaba destrozado, pero feliz de haber podido participar con mi equipo. Después, en la preparación previo a Chile, también estuvimos con la selección, aquí en Venezuela, jugamos un partido amistoso contra el Tenerife de España, vino el Tenerife en aquella época, cosa inédita, ¿no? Porque hoy en día prepararse una selección para jugar contra un club no existe, pero como a Venezuela le costaba mucho conseguir partidos amistosos internacionales, el Tenerife decidió venir a Venezuela a hacer una gira y bueno, ahí nosotros tuvimos la oportunidad de enfrentarlos a él. Pero bueno, y hubo varias oportunidades donde estuvimos convocados con la selección, pero lo importante de todo esto es el mensaje que yo les voy a enviar a todos aquellos jugadores que hoy en día, de alguna forma, sean llamados a la selección nacional, sea sub-17, sub-15, sub-20 y absoluta, que es una sensación única e indescriptible que van a llevar por el resto de su vida. No. Otra pregunta. ¿Crees que hubiese sido más regular con la selección si hubieses jugado más tiempo en el fútbol nacional? Sí, yo creo que sí. Yo creo que haber jugado en el fútbol nacional me hubiese dado más oportunidades en aquel momento. Hoy en día no. Hoy en día no, claro. En aquel momento. Sí, efectivamente. Yo creo que sí. Yo creo que es una muy buena pregunta. Es más, es una de las que yo pienso que ocurrió. Estando en el fútbol nacional o estando en el fútbol colombiano que está cerquita o estando en el fútbol suramericano más cerca pudiera haber sido. Claro que sí. Efectivamente, eso no se dio. Hay un tema que muy poca gente sabe. Yo sufría de una arritmia cardíaca
una arritmia cardíaca que fue descubierta en España y que esa arritmia cardíaca, según algunos, habían doctores que debatían, en Estados Unidos no había ningún problema, ellos decían que no había ningún problema de jugar con eso. En España decían que no, que yo tenía que retirarme del fútbol por la arritmia cardíaca. Entonces, lógicamente, también influyó muchísimo en la firma de muchos equipos. Yo estuve a punto de ser firmado en Grecia. Ya estaba a punto de firmar en Grecia con un equipo de primera división y los exámenes médicos dieron de que no podía ir por el tema de la arritmia. Era un equipo de la Liga Griega de primera división. Entonces, claro, habían factores importantes en aquella época. ¿Recuerdas Ajá. Disculpa, Dani, ¿recuerdas el nombre de ese equipo? Aris de Grecia, Aris se llamaba, Aris de Grecia. Hoy en día ya no juega en la primera división. Entonces bueno, al final del camino yo creo que todo se trata en aquel momento era un tema de recursos, un tema de estar en el día a día. Yo me recuerdo una vez unas declaraciones que dio un periodista venezolano que decía, bueno, para traer a este de afuera, gastando lo que vamos a gastar, tenemos aquí a tal, a fulano, a fulano, a fulano. Pero no entendían que en aquel momento jugar afuera, con otro roce, era diferente. Y hoy lo estamos viendo. ¿Cuál ha sido el proceso, el progreso que ha tenido la selección nacional hoy en día? Oye, que todos los jugadores, para no decirte el 100%, están jugando en el exterior. Y ese roce que ellos tienen, esa competitividad que ellos tienen, está muy por encima de la competitividad que tiene el futbolista venezolano, por muchas razones. Por razones obvias, no solo razones desde el punto de vista futbolístico, razones desde el punto de vista del entrenador. No es lo mismo ser dirigido, y que me perdonen mis colegas, y entre ellos me incluyo yo también, no es lo mismo ser dirigido por Martino que ser dirigido por fulano de tal. O sea, de alguna forma hay cosas que te hacen estar en la máxima competición. Con esto no quiero quitarle el crédito, tenemos grandes entrenadores venezolanos que pueden dirigir en cualquier parte del mundo, pero a lo mejor no tienen el roce, el prestigio que pueden tener estos entrenadores. El mediático. La preparación también. Bueno, sí, lo mediático, sí, son mediáticos porque están en ese nivel, pero también es no tanto la preparación. Yo creo que la preparación, al final, cuando vas a los cursos internacionales o a los congresos internacionales, por decirte algo, y tú te sientas en una mesa, porque a mí me ha pasado, te sientas en una mesa con Fernando Santos, te sientas en una mesa con Nico Kovac, y empiezas a hablar de fútbol, al final todos tenemos los mismos conceptos. La diferencia está en que esta gente se maneja con grandes jugadores. O sea, y al manejarse con grandes jugadores y batirse con grandes jugadores en el fútbol de alto nivel, nos lleva a una experiencia importante. Y esa experiencia importante hace que el jugador que está con ellos tenga un nivel de competitividad mucho mejor. Y eso es lo que yo creo que está pasando con el futbolista venezolano hoy en día. ¿Qué es lo que me pasaba en aquella época conmigo? O sea, yo estaba en un fútbol que dentro de todo era un poquito más desarrollado que el venezolano, en todos los sentidos, en estructura, en dinero, en experiencia. Y entonces, bueno, no es fácil explicárselo a la gente. Y quizás aquellas personas que van a la lectura del fútbol nacional y van a la historia del fútbol nacional dirán, bueno, pero yo no conozco a Dani Oliveira porque no lo vi jugar en el fútbol nacional, lo vi jugar tarde, lo vi jugar en el Trujillano y en Carabobo. Pero al final del camino yo creo que se trata de eso, de competitividad. El jugador que está afuera siempre va a tener mucha más nivel de competitividad que el jugador venezolano. No talento, ojo, el talento puede existir, nivel de competitividad. Daniel, claro, no es lo mismo jugar contra un equipo que tenga otro tipo de mentalidad que a jugar afuera cuando juegas contra jugadores de todos los países del mundo. Por supuesto, o sea, y además no es lo mismo jugar con 45.000 personas en el estadio que jugar con 550 personas en el estadio, que puede pasar con muchos claro. Equipos en Venezuela. No es lo mismo jugar al lado con jugadores de selecciones de Dinamarca, de España, de Italia, que jugar al lado solo con jugadores que no han tenido roce de selección. O sea, vuelvo y te repito, no es un tema de talento, a lo mejor el talento existe, pero necesita ser desarrollado. Fíjate, es todo un tema, es el tipo de vida, o sea, el jugador vive el día a día de otra manera, jugando en el exterior en equipos organizados y estructurados, que es lo que se tiene que llegar aquí prontamente. Yo estoy seguro que se va a llegar, hay equipos que están haciendo las cosas bien, hay equipos que están tratando de hacer esto más profesional, pero es en todos los sentidos.
No es lo mismo jugar con equipos, bueno, los que puedan ver, yo incluso previo a la entrevista que íbamos a hacer, estábamos hablando de Match Day del Barcelona. Es importante que vean, quizás el Barcelona es un top team y no todos los equipos son así, pero que vean la serie, ojo, sin ningún tipo de interés. ¿No? Vean la serie porque van a ver la vida cotidiana de un jugador, el día a día, o sea, cómo están rodeados de estructuras de altísimo nivel. Y esas estructuras de altísimo nivel, lo único que te hace a ti en pensar es en fútbol. Tú no estás pensando si vas a poder pagar la mensualidad de tu apartamento al día siguiente, tú no estás pensando si tu hijo le falta dinero para comer, tú no estás pensando si no hay educación para tu hijo. Esos tipos están pensando exclusivamente en ir a entrenar y hacer su vida. Mira, hay un detalle importante que toca en Match Day. Hay un capítulo que habla sobre Valverde, al cual yo admiro muchísimo y de verdad que fue una pena, porque yo no soy del Barcelona, yo soy del Atlético de Madrid, pero me dio una pena enorme saber que Valverde salía del Barcelona independientemente de los resultados y que a la gente no le gustara, porque es un tipo que es ejemplo para todos nosotros. Él cuando jugaba fútbol, y yo me reflejo mucho en él también, él cuando jugaba fútbol, él se preparaba para ser fotógrafo. Él quería ser fotógrafo profesional. Y el tipo siempre pensaba, fuera del campo, yo voy a tratar de dedicarme también a otra carrera porque el fútbol no es para siempre. Y ese tipo de mentalidad y ese tipo de cosas, él lo tenía. Él decía, iba a prepararme para ser fotógrafo. Él no estaba preocupado si podía pagar la mensualidad, si no podía pagar la mensualidad, si le entraba dinero para comer. En Venezuela todavía existen esos casos. Y existen esos casos, bueno, porque no es porque los clubes quieran que eso ocurra, sino simplemente están en un proceso de evolución donde los clubes poco a poco se van a ir adaptando a ser mucho más profesionales y nosotros estamos en pañales en comparación de toda la historia que tiene el fútbol europeo, el fútbol del sur de América. Y bueno, efectivamente yo creo que vamos a llegar a eso algún día en Venezuela. Y cuando lleguemos a eso, vamos a poder optar por una final de la Copa Libertadores. Ya se van a acordar de mí. Daniel, sabes que habíamos repasado tu paso como entrenador y hay un paso importante en tu carrera como entrenador que es cuando pasas ya eres entrenador de la sub-15 y la sub-17 de la Vinotinto. Sabes que yo te quería hacer una pregunta bien interesante. ¿Cuál consideras tú que ha sido el mejor jugador al que has entrenado? Porque has entrenado a Aristigueta, has entrenado a Bernardo Dañor, creo que también has entrenado a Joseph Martínez. Entonces, a Juanpi también. Sí. Perdón. Mira, es difícil decir, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros teníamos una discusión el otro día, bueno, nosotros no, el grupo donde estoy yo de Puerto Azul, de mis amigos de Puerto Azul, tenían una discusión que quién era mejor, Pelé, Messi, Maradona, bueno, tocaron varios jugadores, hasta Zidane creo que se tocó. Es muy complicado para un entrenador decir quién es el mejor, porque tú puedes decir quién es el más talentoso, quién es a lo mejor el más técnico, pero a lo mejor si tú categorizas el mejor es el que más goles hizo, yo diría que es Fernando Aristigueta para mí, no hay ninguna duda al respecto. Fue el que más goles hizo conmigo y era el jugador más contundente y más, diríamos, más imponente que yo tenía en la selección en ese momento. Yo considero que no solo Fernando tiene esas cualidades para ser considerado para mí el mejor de la selección. Si vamos a los números, ¿ok? Pero si vamos al talento, bueno, yo tuve jugadores como Josmar Zambrano, que después a lo mejor no llegaron por circunstancias de la vida, porque puede pasar eso, pero llamaron la atención de equipos del mundo como el Tottenham o el Arsenal de Inglaterra cuando jugó en el sub-15. Entonces, claro, es un tema muy álgido decir quién es mejor y quién no es mejor. Los números dicen mucho. Si nosotros vamos a los números y al talento, para mí el mejor jugador de todos los tiempos se llama Pelé. Pero claro, si tú te pones a ver lo que hizo Messi y lo que hizo Maradona cuando tenían el balón y el talento que tenían, y Platini y Zidane, entonces es muy odioso a veces comparar. Normalmente la gente se va a los números. El otro día había una discusión, dígame quiénes son los mejores, los top 10 de Venezuela. Los top 10 de Venezuela. Y yo veía que nombraban jugadores y lógicamente tú dices, bueno, yo me consideraba también un gran jugador
técnicamente muy poca gente se podía pegar a mí desde el punto de vista técnico, quitando a Stalin Riva, Gerson Díaz, Gaby Miranda, que eran jugadores que a lo mejor podían estar en ese nivel técnico que uno podía tener. Pero vamos a los números. Van a dejar por fuera a Giannis Zavarese, que fue un jugador que despuntó en Estados Unidos y fue figura en Estados Unidos por encima de Tabaré Ramos, que era capitán de la selección de Estados Unidos en aquel momento por sus números, por los goles que hacía. No, porque era un jugador de área y no era un jugador que era considerado técnico. Bueno, yo sí lo consideraba un jugador técnico, porque un jugador que te juega de primera, que te hace goles de primera y que te cabecea como te cabecea, es un jugador técnico y además muy táctico. Entonces, claro, es muy odioso a veces comparar. Tú dirás, bueno, me está dando la vuelta para no decirme quién fue el mejor jugador y ser muy diplomático. No es ser diplomático. Talentosa, de punto de vista de talento, Joseph Martínez siempre fue para mí un jugador extraordinario. Yo cuando lo vi la primera vez, yo dije, este es un Romario venezolano. Se lo dije a Sebastián Cano, a su agente. Le dije, mira, Sebastián, este jugador es un Romario venezolano. Es impresionante cómo se mueve, los movimientos que tiene, la forma de definir. Era espectacular. Pero también vamos al caso de Rómulo Otero. Cuando Rómulo Otero nos llega a nosotros en Puerto Ordaz, en el primer módulo que hacemos nosotros, el primer módulo que hacemos en la zona del Oriente, me llega este muchachito con 14 años, tenía 13 para 14, y yo veo que tenía una irreverencia. Yo dije, ¿este es brasilero o venezolano? Ojo, cuando yo dije eso no quise ser despectivo, pero es que me parecía un jugador brasilero en el sentido de esos jugadores de playa, que tú vas en la playa, que tú vas a Río de Janeiro y vas a visitar y te paras una tarde allá, y tú ves la irreverencia de un jugador, tú dices, bueno, pero ¿por qué no llegan? No llegan porque a lo mejor no han tenido una organización adecuada que los haya visto o alguien que crea en ellos. Bueno, Rómulo era así. Rómulo hacía túneles, sombreritos, le pegaba la pelota impresionantemente, muy desordenado tácticamente, parecía un caballito loco corriendo por toda la cancha. Pero yo dije, este jugador es extremadamente talentoso. No hay un jugador tan talentoso técnicamente que yo haya visto en los módulos como Rómulo Otero. Y efectivamente después Caracas lo agarró, después que jugó en la selección, porque él no se formó en el Caracas. Él después en el Caracas, a partir de los 15 años, 16 años fue que llegó. Él se formó en el Tigre. Lo mismo pasó con José Martínez, se formó en el Centro Ítalo de Valencia. Después lo agarra el Caracas y lo moldea. Y el Caracas tiene mucho mérito también para ambos jugadores. Pero también, bueno, Alexander González, jugador extraordinario que jugaba de 10 y lo tuvimos que convertir en volante de primera línea, o sea, volante 5, que no me gusta decir volante 5, volante de primera línea, y lateral. Después lo convertimos en un lateral que iba y venía, y prácticamente otro jugador con mucho talento. Entonces, claro, decir a uno solo y decir este es el jugador, ni decir Juanpi. Juanpi lo tuvimos nosotros con 14 añitos, siendo su 17 de la selección. Y ya sabíamos, yo a Juanpi lo conocía desde que tenía 8 añitos, lo tuve en selecciones de Miranda y fuimos campeones y todo. Pero bueno, al final del camino yo creo que es muy odioso muchas veces decir, este es el más talentoso. No, quizás el más trascendental, el que más ha llegado, pudiéramos decir. Yo creo que si nosotros vamos al caso de todo lo que tenemos ahorita, José Martínez. José Martínez por todo lo que está haciendo en la MLS, es figura, es una estrella, es una marca, es un brand, es parte del branding de la MLS, y yo creo que lo que ha hecho Joseph ha sido fantástico. Pero dejar por fuera a Fernando, a Otero, al mismo Alexander González, a Juan Piañor, a todos estos jugadores sería muy injusto, pero bueno, si vamos a lo trascendental, es José Martínez. Una explicación nada más de 10 minuticos, ¿no? Pero mira dónde me metieron con todo esto, porque al final es lo que yo decía, al final la discusión ayer en Puerto Azul, decían, no, que el mejor es este, y llegó una persona y dijo, señores, el mejor de todos los tiempos se llama Pelé. Lo puso ahí en la por esto. Si vamos al caso, tiene razón. Pero el que vio jugar a Maradona sabe que Maradona fue un gran jugador. El que ve jugar a Messi ahorita, no hay jugador como él. El que vio jugar a Cruyff pensará, Cruyff para mí fue el mejor del mundo. Entonces todo depende del ángulo, de la cultura, de cómo lo veas. Claro. Dani, antes de meternos de lleno ahora con tu carrera como director técnico, esta etapa, para cerrar ya todo lo que fue tu carrera como jugador, me gustaría preguntarte dos cosas. Una, ¿con qué jugador capaz más que la gente tenga como que un recuerdo más fresco de las últimas generaciones en la vida te pareces tú como jugador? Porque tenemos entendido que eras un jugador 10, de enganche, que pateaba muy bien tiros libres, jugador muy técnico.
Bueno, mira, yo era un jugador muy, como dirían, así me describen mis entrenadores cuando hablo con ellos y todo. Y así me veo yo cuando veo algunos videos que tengo ahí todavía en VHS. Era un jugador muy incisivo, muy rápido en espacios cortos, muy rápido. Me gustaba ganar espacios por detrás de la línea defensiva, muy rápido a la hora de definir, muy técnico en el juego de primera. Decir un jugador, oye, pero tú dices compararme con un jugador venezolano o un jugador en el extranjero, cualquier jugador en el mundo, con cualquiera. Me gustaría que uno venezolano y uno en el extranjero. O sea, uno venezolano. Wow, en cuanto a los tiros libres, yo me compararía con de los actuales o de los anteriores, era muy parecido el estilo de Gaby Miranda, más o menos, el estilo de Gaby Miranda. De los actuales, wow, es que es difícil porque el 10-10-10 hoy en día ha desaparecido del fútbol nacional. Hoy se juega más con jugadores por banda, por punta, que también me tocó hacerlo, ¿no? Pero, wow, es que si lo digo, a lo mejor van a decir, bueno, pero este está agrandado. Me parecía un poquito más a Jefferson Soteldo, ¿no? Ese estilo. Jefferson es un jugador un poquito más rápido que yo, un poquito más rápido en cuanto a lo que es la velocidad absoluta, pero yo era un jugador muy, muy técnico y muy de definición y muy asistidor también. Entonces, yo me considero más ese estilo, el estilo del juego de Jefferson Soteldo, más o menos. Pudiera ser. Del mundo, bueno, pudiera ser el caso de Salah, pudiera ser así, pero con la derecha. O sea, ese estilo de jugadores que son definitivos, que son definitorios en los tres últimos, en el último cuarto de cancha, que con buena pegada de tiro libre. Sí, yo tenía muy buena pegada de tiro libre, pero eso no era, ojo, eso no es un tema innato. Eso no nace con la persona, eso se practica. Yo creo mucho en la repetición. Yo me quedaba... Nosotros nos quedábamos, para decir nosotros, porque no es yo, nosotros nos quedábamos en la universidad donde yo jugaba con el profesor Ibrahimovic, que era el profesor de apellido Ibrahimovic. Nosotros nos quedábamos en la universidad entrenando 1 hora y media todos los días en la tarde. Salía de una clase que yo tenía, me acuerdo, salía una clase de italiano, que tenía una clase de italiano de idiomas, y iba a entrenar todo un semestre entrenando con el profesor tiro libre, tiro libre, tiro libre. Tanto así que en esa temporada me tocó hacer 5 goles de tiro libre. Entonces, claro, todo es práctica. Ahí hay un aspecto de la neurociencia que nosotros pudiéramos hablar en otro programa. ¿Por qué ocurre todo esto? Yo soy de las personas que pienso que hay factores que nacen, que vienen desde la genética del jugador, como las fibras musculares, como el tema fisiológico, eso nace. Y si tú naces de una persona que fue futbolista o una familia que tiene un historial futbolístico o deportivo, eso nace contigo. Pero el tema cognitivo se hace. Y es a través de las repeticiones, el ensayo y el error. Ahí hay un tema de engrosamiento de la mielina, que el ensayo y el error lo permiten que ocurra, y al tener un engrosamiento de la mielina es como una banda ancha, la información va y viene mucho más preciso. La precisión se puede trabajar, y entonces, claro, eso se trabaja a través de ensayos, de repeticiones, de tiro libre, de repeticiones en alguna jugada, y yo creo que ahí nosotros teníamos esa posibilidad de haber sido grandes cobradores de tiro libre por esa misma razón, ¿no? El último lo hice ahí en Puerto Azul, jugando un partido amistoso, que necesitábamos ganar ese partido, y ese tiro libre nos metió en el partido para poder ganarlo. Me recuerdo esto porque todos estaban como que, bueno, quiero que demuestres a ver si te mete esta pelota para ver si la puedes hacer. Y bueno, cuando uno se concentra y uno vuelve, porque no es lo mismo, la práctica no es igual ahorita que antes. Sí, claro. Y bueno, eso me trajo muy buenos recuerdos de aquella época. Bueno, ahora sí metiéndonos de lleno con tu etapa como entrenador. Has estado con la 15, la 17 de la Vinotinto, y como primer entrenador de un primer equipo del fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre ser el entrenador a nivel de selección y de clubes? Bueno, sí, bastante. El tiempo de trabajo, en los clubes tú estás el día a día. El día a día es una planificación constante, ¿no? Yo trabajo a base de morfociclos. Dirán, bueno, ¿pero qué es esto? Son microciclos que tienen la misma forma, pues, que tienen la misma forma, que por periodización táctica. Y efectivamente, tú tienes la oportunidad de hacer
de ser el día a día, hacer modificaciones importantes que se van a reflejar en el equipo. Cuanto a la selección, tiene ciertos tiempos, ciertos periodos de trabajo. Nosotros trabajamos por módulos y normalmente no son jugadores que están el día a día contigo. Lo más difícil del jugador está por ejemplo, lo que me pasaba a mí en la sub-15. Cuando nosotros tomamos la sub-15, que fue un periodo muy corto, fueron 6 meses de trabajo nada más, 5 meses de trabajo, empezamos a hacer muchos módulos y nos empezamos a dar cuenta que habían jugadores que venían con mañas que no habían sido corregidas en sus equipos. Con esto no quiero ser despectivo con los entrenadores que estaban para el momento, simplemente que nos llegaban jugadores, por decirte algo, un ejemplo. El perfil de un jugador está comprobado, que el perfil de un jugador, dependiendo del perfil y la cara hacia donde mire el perfil del jugador en el momento de recibir el balón detrás de una línea defensiva, le da mucho más chance a un jugador, mucha más oportunidad a un jugador de poder hacer esa jugada un éxito. ¿Qué pasaba? Que nosotros a veces teníamos jugadores que le ganaban la línea a la defensa, lo veíamos en los módulos, a través de trabajos muy específicos para ver eso. Pero recibían el balón facing back, o sea, viendo hacia donde venía el balón. Y efectivamente, ese tipo de cosas, tú dirás, bueno, pero son 2 segundos, 3 segundos que tarda el jugador. Ese tipo de cosas nosotros lo veíamos en los jugadores que nos llegaban, los perfiles, la decisión la toma de decisión, por decirte algo. Otra cosa que comprueba mucho, que está comprobado de que funciona, es crear superioridad numérica en ciertas zonas de la cancha para poder sorprender. O sea, tú haces una especie de deviation, o sea, de distracción en un lado, vas tocando el balón y la lanzas a otro lado donde crea la superioridad numérica un 2 contra 1. Esa toma de decisiones no la veíamos en los jugadores que nos llegaban, en pocos jugadores la veíamos. Entonces, claro, a veces se intentaba entrar por el lado donde había mucha gente y entonces, claro, ¿qué es lo que yo trato de decir con todo esto? Es que trabajar en una selección nacional debería ser simplemente recibir al jugador y trabajar en un modelo de juego. Cuando nosotros recibimos la sub-15, en aquel momento, no solo teníamos que hacer eso, sino que cambiarles algunos patrones, algunos hábitos, mejor dicho, algunos hábitos a los jugadores que venían con esas mañas a los equipos, y cuando volvían a los equipos y regresaban nuevamente a la selección, unos volvían con las mañas otra vez, otros no, otros ya la aplicaban en sus equipos, porque a lo mejor la indicación que les daban a los equipos era la contraria. Entonces, claro, pasa eso, que en la selección tú no tienes tanto tiempo para trabajar esos aspectos. En el equipo sí, en el equipo tú vas el día a día, tienes toda una semana de trabajo, tienes una pretemporada que puedes hacer para poder trabajar todo lo que tú quieres en base al modelo y a la idea de juego que tú tienes y el tipo de jugadores que tú quieres desde el punto de vista técnico, táctico, físico, hasta en el aspecto psicológico, porque tienes un grupo, un staff que te puede ayudar el día a día a mejorar a este jugador desde el punto de vista mental. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Los espacios de tiempo, los objetivos son diferentes. En las selecciones nacionales tú tienes un objetivo, clasificar al mundial en el caso de la absoluta. En el caso de las divisiones menores, o sea, la sub-15 y sub-17, es ir a un suramericano. Juegas y se acabó el tema y después, a lo mejor, en otros países, en aquella época nuestra no, te juntabas inmediatamente para jugar, para ir preparando ya la selección. En otros países termina y pasa eso. En aquella época nosotros no, terminaba y pasaban hasta 3 meses y no te juntabas más con el equipo. Entonces, hay un trabajo en la selección, hay un trabajo más de observación, tienes que ir a ver los partidos, tienes que ver muchos videos, hacerle un seguimiento a los jugadores a través de todas las plataformas de internet que existen hoy en día para hacer eso, que son plataformas que tienen un costo importante. En el club, no, en el club tú trabajas y bueno, tienes 30 jugadores a disposición constante, son los mismos jugadores todo el año, y de esos jugadores tú vas haciendo una idea de lo que tú quieres, ¿no? Ahí está más o menos la diferencia. De verdad que ha sido un placer escuchar toda tu trayectoria como entrenador y tu trayectoria como jugador. Ya para ir cerrando, porque lamentablemente se nos está cortando el tiempo de la entrevista, quisiera preguntarte si de verdad quieres volver a entrenar en el fútbol venezolano. Mira, después de la última experiencia que tuve con Estudiantes de Caracas, tendría que ser un equipo de muchísima organización. Hasta el día de hoy no es
no es algo que tengo que esconder. Se le adeuda mucho dinero no solo a los jugadores, sino a mi persona. Una organización que fue en otra hora una gran organización, pasó por problemas económicos. No estoy diciendo que ellos no lo quieran hacer, sino pasó por muchos problemas económicos. Entonces, dirigir en Venezuela tiene que ser una estructura buena, porque si bien yo dirigí en segunda división con Yaracuyanos, fue una estructura muy buena que me permitió poder hacer un gran papel con los jugadores. No siempre se gana, ojo, como decía Bielsa en una vez que nos reunimos, eso tendríamos que hablar otro día de todas las experiencias que tuve con diferentes entrenadores, pero Bielsa me decía, profesor Daniel, en su casa, dentro de su casa que me invitó ese día a estar ahí en Lille, me decía, profesor Daniel, todos somos unos fracasados. Dice, ¿por qué, profe? Porque no todo el tiempo ganamos, ganan uno nada más gana y el resto perdemos. Entonces él me dijo, acostúmbrese a ser un fracasado y aprovechar eso para poder ser un ganador a futuro. O sea, que todas las experiencias le va a llevar a usted algún día a conseguir un título. Pero usted va a conseguir un título un día y ese título no va a ser el mismo, ese título va a ser con tiempo, no va a ser inmediato. Entonces, claro, ¿qué te digo yo? Tener un equipo organizado en el fútbol venezolano que me permita, que me dé las herramientas, me dé la estructura y me dé la plantilla para poder hacer un gran papel. Efectivamente, los últimos 2 equipos, Metropolitanos quizás fue el más organizado de todos, al cual debo agradecer porque siempre cumplió. En Estudiantes de Caracas, no es que no hayan cumplido, son personas muy gratas, muy buena gente, pero al final no cumplieron con todo lo que se prometió desde el principio de la temporada, y eso mermó en el rendimiento del equipo. Con esto no quiero decir que no tuvimos nosotros responsabilidad en muchas cosas, pero yo sí te puedo decir que el equipo en las primeras 7 jornadas estaba de 4º lugar. Qué raro que después que empezaron los problemas económicos y empezaron los problemas de que los jugadores no querían entrenar en ciertas horas del día porque no querían hacer doble turno, porque no tenían la posibilidad, el equipo tuvo un bajón muy, muy grande. Entonces yo creo que es eso, tener las estructuras, tener la posibilidad de poder trabajar adecuadamente. Y hay clubes en Venezuela interesantísimos, muy interesantes, que no los voy a nombrar ahorita, que entre ellos, bueno, sí yo puedo decir uno, entre ellos el Caracas Fútbol Club, que es un club espectacular para trabajar porque tiene todas las posibilidades de la organización y tiene una mentalidad visionaria para poder hacer las cosas. Pero bueno, ya veremos, eso puede ocurrir, no sé, puede ser que ocurra. En estos momentos estoy trabajando con mi agente para poder trabajar en el exterior. Vengo de un país de Centroamérica donde ahorita previo a la cuarentena estaba ya casi todo hablado, se ha congelado un poquito, pero bueno, yo creo que las cosas van a venir. Hay que tener, en este mundo del fútbol hay que tener muchísima paciencia, hay que estar todos los días alimentándose, aprendiendo de los demás, viendo cosas nuevas tendencias, porque el fútbol, a pesar de que parece lo mismo siempre, está cambiando constantemente. Dani, antes de terminar, también te quería hacer una pregunta más personal sobre los entrenadores. Tú has estado con Zidane, con Vicente del Bosque, y queríamos preguntarte, para ti, ¿cuál ha sido el entrenador que te ha dado un consejo que te haya impactado mucho, o ese modo de juego, o que esa explicación que te ha hecho, wow, este entrenador me ha marcado mucho y quisiera seguir esos pasos, o algo parecido a eso? Bueno, todos han sido espectaculares. Zidane, espectacular. Tuve una conversación muy breve con él, pero fue una conversación muy, muy, muy interesante, más de la vida que otra cosa. Con Del Bosque sí tuve una conversación de 1 hora. Con Del Bosque me llamó muchísimo la atención su forma, su filosofía de ver el fútbol, muy tranquilo, muy de organización, muy de balance en el equipo, de mantener el balance en el equipo siempre. Con Gio Savarese, bueno, fantástico también, poder compartir con él constantemente. Me parece un entrenador fenomenal, para mí el mejor de la MLS, junto con Bob Bradley, para mí particularmente, por su visión del fútbol. El caso de Niko Kovac. Niko Kovac, yo tuve la oportunidad de sentarme con él a cenar en uno de esos congresos de la UEFA, en Croacia, por cierto, en Zagreb, y bueno, él tiene una visión del fútbol muy interesante. Él es uno de los que dice que él cree mucho en las estadísticas y lo que te decía yo, lo del perfil del jugador, lo de ganar espacios de cierta forma para poder tener más probabilidades de ganar el partido. Eso es importante. No sé si se va a cortar, pero voy a tratar de resumirlo. El caso de Fernando Santos, de hablarme ya había sido campeón de la Copa, de la Copa de Europa, de la Eurocopa, y decirme que tenemos que ser lo más simple posible con los jugadores, no llenarles tanto la cabeza de información, que él dice que jugadores como Cristiano Ronaldo, lo único que le dice es dónde va a jugar, qué va a jugar y cuáles son sus funciones, y ya, y listo, más nada, que lo demás que sea
una creación del jugador. Bueno, hablar con Bielsa fue fundamental porque Bielsa tiene un concepto de humanista, futbolístico del jugador. Es un entrenador que trabaja mucho sobre las emociones del jugador también, a pesar de que es visto como un jugador, como un entrenador muy cerrado, no lo es, es un entrenador muy claro en sus objetivos. Utiliza la tecnología dentro de los entrenamientos, utiliza los iPads para enseñarle las jugadas a los jugadores. O sea, a pesar de que uno dice, no, este puede ser un entrenador de antiguo, que va de la antigua escuela, ¿no? Un tipo muy moderno. Bueno, Romeo Josak, actual entrenador de la selección de Kuwait, entrenador de Legia Varsovia, que me permitió a mí vestirme con el staff de Legia Varsovia, estar una semana entrenando en cancha con un equipo de primera división en Polonia. Lo que yo aprendí con él, terminaba los entrenamientos, me sentaba yo creo que ese fue el que más me impresionó desde el punto de vista de información. Sentarme con él, analizar en pizarra, analizar con su analista de video, que el cual me hice muy amigo de Zemek Labosny, que hoy en día todavía mantenemos comunicación, y hablar sobre todo lo que es el fútbol. Tener la oportunidad de estar con Berizzo y con Pablo Fernández, uno de los grandes preparadores físicos del fútbol, en el Sevilla, estar con sus analistas de video antes del partido del Dinamo, viendo todo lo que iban a hacer en el partido. Todas esas cosas son importantísimas porque te van llenando y te van creando ideas. Haber estado en el Orlando City, ahorita con el profesor Fabián Bazán, su idea, sus maravillas. Richard Páez, César Farías, o sea, son entrenadores venezolanos que te llenan muchísimo, que tienen muy buenas ideas, ambos con ideas quizás un poquito diferentes, pero cada uno siempre aportando cosas importantísimas. Sentarse con ellos y hablar de fútbol es una maravilla, pues, es maravilloso. Chita San Vicente también tiene sus cosas importantes, un tipo que ha sido ganador. Entonces, al final del camino yo creo que todo te va llenando. Bueno, ni decir Ignacio Prieto, que fue entrenador de la Católica, Cruz Azul, mi tutor, yo le digo mi padre, mi mentor futbolístico hoy en día. Él está con la Universidad Católica de Chile, fue entrenador del Cruz Azul, fue entrenador de las selecciones de Chile también femeninos y trabajó también con la Universidad Católica en el fútbol de Chile, muy conocido en Uruguay como jugador. Compartir con él constantemente por teléfono. A veces yo tenía dudas, cuando estaba en Metropolitano Estudiante lo llamaba por teléfono y te contestan y te responden. Bueno, es que un sinfín de personas que uno va conversando durante el camino y cada uno aporta lo suyo. Y si tú me tienes que decir una sola, te vuelvo lo mismo de los jugadores. Hay que analizar qué es lo que tú estás buscando. Se me escapan personalidades importantes del fútbol. Bueno, Bruce Arena, Bob Bradley, con cuando visité a Bruce en Los Ángeles ya maduro, yo como entrenador, y el ya entrenador de Los Ángeles Galaxy, habiendo pasado por la selección de Estados Unidos, también tuvimos la oportunidad de sentarme con él y con su asistente, el profesor Zakarian, y hablar de cosas importantes, o sea, el análisis de White Scout, cómo analizan ellos los partidos, previo al partido de Montreal que ellos iban a jugar ese día, el análisis importante de un partido, te van enseñando ciertas cosas que a lo mejor uno las hace más complejas y ellos las hacen mucho más simples, entonces te van solucionando problemas, te van contestando preguntas, ¿no? Pero bueno, todos ellos tuvieron cosas importantes. En el Sporting de Gijón, haberme sentado con Abelardo también y poder conversar con él, también otro de los grandes jugadores del Barcelona, quizás con menos experiencia que otros entrenadores, pero el haber compartido con ellos, el haber estado, esas son experiencias que no las cambio por nada del mundo y hay que aprovecharla muchísimo. Dani, de verdad. Ahora disculpa, Dani. Me gustaría hacer ahora mi última pregunta. Dani, como entrenador y como jugador, ¿te quedó alguna espinita? ¿Un contrato que estuvo cerca de llegar y no pudiste? Sí, creo que como jugador, sí, como entrenador estamos en un proceso evolutivo y yo creo que faltaría, eso lo tendría que decir yo cuando tenga 70 años, ver qué faltó y qué no faltó, porque yo creo que muchas de las experiencias de jugador me están ayudando como entrenador a tomar decisiones, ¿no? Como jugador, sí, yo creo que tenía la capacidad, tenía el fútbol, tenía el talento para haber llegado a un gran equipo de Europa. Yo lo digo, ojo, disculpa, modestia aparte, lo tenía. No. Lo que me faltó a lo mejor en aquel momento era la plataforma de un agente de fútbol que hubiese sido a lo mejor más fuerte para la época, que me hubiese llevado más lejos, que me hubiese apoyado más fuertemente.
El haber tenido algunas ciertas lesiones también fue muy complicado y eso tiene que ver mucho también con la formación que tuvimos nosotros. Cuando digo formación, no es que estoy diciendo que fue mala, estoy diciendo que nosotros, hoy en día un jugador entrena casi 4 veces al día con 9 años, con 10 años. Nosotros entrenamos 2 veces al día y claro, las formaciones fisiológicas nuestras no eran tan buenas como para evitar lesiones a futuro cuando empezáramos a entrenar con 3 turnos diarios, por decirte alguna pretemporada, 4 como me ocurrió en Estados Unidos. Entonces, claro, hay ciertas cosas que a lo mejor te queda ese detalle. Bueno, si hubiese tenido esa formación fisiológica desde muy pequeño, hubiese podido haberme quedado en el Valencia de España, porque futbolísticamente la tensión la llamamos. El tema pasaba por ahí. El haber jugado más con mi selección nacional, el haber tenido esa oportunidad de haber jugado mucho más con mi selección nacional, creo que tenía la posibilidad de colaborar con mi selección mucho más. Quizás a lo mejor por la no sé, la forma de ver las cosas en aquella época de nuestros entrenadores que estaban en la selección era diferente a la de hoy en día. O desde que llegó Richard a la selección, o que llegó el profesor Pastoriza, que veían al jugador que jugaba en el exterior como un asset, o sea, un jugador importante para formar parte de la selección porque le generaba experiencia. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas quizás como jugador sí me queda la espinita de haber llegado mucho más lejos, pero al final tengo esta oportunidad como entrenador de poder hacerlo y quiero hacerlo con inteligencia. No es dirigir por dirigir. A mí me decían el otro día, bueno, pero tú saliste de Metropolitano y esperaste 6 meses para dirigir. Es que una de las recomendaciones que me dio el profesor del Bosque era no agarre todo inmediatamente, a no ser que tenga una necesidad económica o a no ser que tenga una necesidad personal, de ego, pero agarrar equipo inmediatamente, eso no es adecuado. Estudie el mercado, estudie el fútbol y de ahí usted saque conclusiones y agarre el equipo que usted considere. Y los 2 proyectos que yo agarré, tanto Metropolitano como Estudiante, una de las verdaderas razones es que Metropolitano era un proyecto interesantísimo y de Estudiante que estaba en Caracas y se me había presentado un proyecto muy bonito que no fue así después. Entonces, claro, ahorita hay que tener claro que existe un aspecto financiero que va de la mano del aspecto de equipo, de objetivos como entrenador. Si eso no existe, puedes mejorar un equipo, pero a largo plazo vas a tener problemas. Y lo viví yo con Estudiantes de Caracas, una gran institución que fue una gran institución en algún momento, que tuvo problemas financieros, no porque ellos lo hayan querido tener, sino que se presentaron y no pudimos concretar el proyecto que habíamos comenzado de manera espectacular, estando a cuartos y peleando a 2 puntos del primer puesto en los primeros 7 jornadas del campeonato. Ahora, otra cosa. Si tuviese ahorita la oportunidad de estar con la selección, ¿nos darías como una idea de cómo sería tu 11? Wow, sí, bueno, bueno, sí, claro que pudiera, pero claro, ese sería mi 11, ¿no? El 11, yo particularmente, yo pondría, bueno, en la portería no hay duda alguna. Yo creo que Wilker Fariñez es el que está en las mejores condiciones ahorita. De lateral derecho yo tendría a Rosales o Alexander González, cualquiera de los dos pudiera estar ahí. De centrales, bueno, los centrales está Wilker, me gusta mucho. Ángel, me gusta muchísimo cómo juega. Yo ahí después quisiera ver el desarrollo que tienen varios jugadores. Hay uno que está jugando en la liga norteamericana ahorita, que jugó en Zamora, que no recuerdo mucho ahorita. Está ahorita en el fútbol norteamericano, que me encanta cómo juega. Es jugador de Sebastián Cano. Pero bueno, el lateral izquierdo, José Hernández. A mí me encanta José Hernández del Atlético Venezuela. Me fascina José Hernández. Creo que es un jugador que no ha tenido la oportunidad que pudiera tener un jugador, porque es que necesitamos jugadores en las posiciones, sobre todo los laterales, que son laterales que van y vienen, jugadores que sean de la misma, de la pierna, del perfil adecuado. Entonces hemos jugado con jugadores con perfiles cambiados. Rosales ha jugado de lateral izquierdo. Sí, pero para mí Rosales es más lateral derecho, olvídate. Claro, Eso no hay pele.
En el medio campo, bueno, Tomasito Rincón no debe fallar porque todavía creo que puede aportar muchísimo a la selección, y Yangel. Yo creo que esos dos jugadores, Yangel para mí es el mejor jugador venezolano en estos momentos, posición por posición, junto con Joseph, a lo mejor, posición por posición, y Jefferson Soteldo, los tres. Pondría por delante de ellos a Juanpi. Yo me quedo con mi 10 tradicional. Pudiera ser a lo mejor, dependiendo, yo te estoy hablando con un trío ahí en el medio campo, ¿no? Si fuesen 4 jugadores, bueno, fuese diferente, pero yo lo colocaría él ahí, piensa, distribuye pelota, juega. Jefferson Soteldo, Fernando Aristigueta y Rondón, los dos estarían ahí peleándome el puesto, y pondría por un lado Savarino es que son tantos jugadores que tenemos hoy en día que para escoger Peseiro lo tiene mucho más fácil, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, quizá la posición que más me trae la duda, yo pondría a Wilker, y a lo mejor ver qué jugador pudiera estar ahí de central. Yo creo que ahí todo. Puede ser Jordan Osorio, que juega ahora mismo. Bueno, Jordan Osorio. Que decía yo, Jordan Osorio. Que decía yo, pero está en el Zenit ahorita. Sí. Okay, en el Zenit. Y pudiera colocar, que era del Zamora, Jordan era del Zamora, pudiera colocar a lo mejor a Jordan. Sí, lo que pasa es que les falta todavía, acuérdense lo siguiente, les falta todavía los centrales. La posición de central es una posición, las dos centrales son una posición muy, pero muy fundamental, porque te toca, sobre todo en las eliminatorias sudamericanas, te toca marcar jugadores como Suárez, te toca marcar jugadores de altísimo calibre. Entonces, claro, no puedes tener un pestañeo de concentración. Y yo creo que ahí nosotros, con el tiempo, si nosotros logramos fortalecer esa posición, porque ya la de Cabala, lo que es Tomás Rincón y lo que es Yangel Herrera, te dan una posibilidad enorme de tener esa posición bien cuadrada. El problema está atrás de la Cabala, donde normalmente las grandes jugadas se gestan, que es el ganarle las líneas de pase a los dos volantes de primera línea. Y ahí nosotros tenemos que tener jugadores mucho más contundentes. Lo tenemos a veces por partidos. Hay partidos que lo tenemos, hay partidos que no, hay partidos que sí. Y sobre todo, el mejorar las pelotas cruzadas, que nosotros nos han hecho mucho daño en los últimos partidos que hemos enfrentado a nivel internacional. Pero yo estoy seguro que nosotros tenemos la posibilidad de armar un equipo maravilloso. A lo mejor se me escapa Felcher por ahí, pero Felcher a mí me gusta más jugador de perfil zurdo, y yo colocaría a José Hernández ahí, porque me parece que a pesar de que estuvo jugando en Atlético Venezuela, yo tuve muy buenas informaciones de él cuando estaba en Atlanta United jugando con Martino a través de su preparador físico Rodolfo Paladini. Es simplemente que le den la oportunidad de jugar y el roce en un alto nivel. Estoy seguro que él va a volver a salir y va a aportar a la selección nacional. Pero por ahí vienen muy grandes jugadores. También por ahí está el joven que salió hace poco a la MLS, que estuvo en el Preolímpico, creo que fue, Navarro. Sí, bueno, Navarro es un buen jugador en Aragua. Yo tuve la oportunidad de enfrentarlo. Creo que es el del Aragua, si no me equivoco. No, él estaba acá, era en el Deportivo La Guaira. En el La Guaira, no, yo estoy confundido con Navas del Aragua. A mí me encanta cómo juega. Navas incluso fue considerado el mejor jugador el mejor novato, el mejor novato de la liga fue Navas. No, Navarro sí, Navarro lateral, puede ser, es un jugador interesante. Yo lo enfrenté con el Deportivo La Guaira cuando enfrentamos con el Estudiantes de Caracas. Es un jugador de los juveniles que a futuro se proyectan, pero necesita tener minutos de juego. También está Pablo Bonilla, de lateral derecho, que también necesita minutos de juego en Portland. Bueno, pero ambos se fueron ahorita a la Major League Soccer. Sí, pero Pablo todavía está entre el primero y el segundo equipo. Ahí está jugando. Okay. No, yo hablo mucho con Gianni al respecto de él. En el caso de Navarro también necesita tener minutos de juego, necesita tener mucha más experiencia. En el preolímpico lo hizo, en el sudamericano lo hizo muy bien. En La Guaira era un jugador, siendo juvenil, era un jugador muy, muy usado. La Guaira está haciendo eso últimamente, está jugando con muchos juveniles y tuvo muchos roces, muchos minutos de juego. Se adapta mucho a lo que es la regla de las 10.000 horas. Pero bueno, necesita demostrar más. Yo en estos momentos me quedaría, yo particularmente, a mí me encanta la forma de jugar de José Hernández, me fascina, me parece que es un jugador
que está subestimado, que a lo mejor dicen, bueno, regresó a la Liga Venezolana, regresó con un gran contrato, pero estoy seguro que él en cualquier momento va a salir. Él tenía ofertas para jugar en México y en Colombia, pero al final no se dieron. Tenía propuestas. Entonces, bueno, es eso. O sea, cada quien, yo te digo por la forma de jugar mía. A mí me gustan los jugadores que lleguen, que pisen área y que de alguna forma sean de perfil claro de la posición. En lo particular, si ustedes se ponen a ver el Mundial Sub-20, que Venezuela queda segundo lugar detrás de Inglaterra, una excelente performance de Venezuela. El titular fue José Hernández después del segundo partido y le tocó marcar a los mejores jugadores del Mundial, al japonesito, al americano, que eran jugadores muy rápidos y él lo supo hacer muy bien. Entonces, yo creo, ojalá que José Peseiro se fije también en algunos jugadores que están aquí en la Liga Venezolana, en algunos perfiles, bueno, yo digo más que todo en el lateral izquierdo, que no tenemos un lateral izquierdo así como tú dices. Bueno, está el caso de Mago, que pudiera jugar el lateral izquierdo, que también juega de central, pero necesitamos jugadores muy contundentes desde el punto de vista técnico en esa posición. Si ustedes se ponen a ver en el Barcelona, ¿cuál es el jugador que más asistencias hace? Y lo dicen y sale en el match play. El lateral izquierdo. Jordi Alba. A Messi. Jordi Alba. Es el jugador que más asistencia hace dentro del equipo. Entonces tú no puedes tener hoy en día un lateral que simplemente sea para defender. Tú tienes que tener, con todo el respeto que merecen el resto de los jugadores, tú tienes que tener jugadores que lleguen, que pisen área y que tengan un pase-gol espectacular. Sea por dentro, por fuera, que sepan entrar por dentro, por fuera. Y yo creo que bueno, que para mí José Hernández en estos momentos es el lateral izquierdo a tener en cuenta. Sí, hoy en día los laterales son muy importantes. Claro, el resto habría que ver qué sistema de juego va a jugar el profesor Peseiro. Él le gusta mucho el 4-4-2 también, con el rombo, pero el fútbol moderno y las características de nuestros jugadores los puede llevar a él a utilizar otro tipo de sistema, el 4-2-3-1, el 4-3-3, todo dependiendo con jugadores con más recorrido por banda. Hay un detalle importante, cuando tú armas una selección, tú tienes que ver cuáles son los jugadores de altísima competitividad que tienes. Y eso es un detalle que a lo mejor no toque cuando comparamos selecciones con clubes. En la selección tú puedes contar con los mejores jugadores del país y a lo mejor tú puedes decir, tengo cuatro extremos que son espectaculares en el 1 contra 1. Venezuela lo tiene ahorita. Venezuela tiene Machís, Peñaranda. Tiene a Machís, exactamente, tiene jugadores que lo pueden hacer. Entonces, claro, yo creo que desde ahí debe partir el profesor para hacer un análisis claro de lo que quiere. Después tú analizarás los rivales. Entonces yo creo que el 11 ideal para mí debería estar ahí. Y otro detalle importante que hay que tomar en cuenta, hay muchos jugadores que a lo mejor no tienen el roce que tenían anteriormente y que tienen otros jugadores, pero que cuando llegan a la selección se transforman. Son jugadores de altísimo nivel. Uno puede ser Juan Piañor, que ustedes dirán, bueno, está en el Málaga, segunda división, el roce no es igual, pero son jugadores que cuando llegan a la selección hacen una diferencia, ¿no? Hacen diferencia. Bueno, a mi parecer, la segunda división de España tiene mucho más nivel que muchas ligas de Europa. Está muy pareja. Por supuesto. Los primeros equipos de la segunda división de España son equipos que estarán en la primera división de España prontamente y tienen presupuestos muy altos y efectivamente no es la primera división de España, pero es muy buena, es excelente. Entonces, y con buenos entrenadores. Yo digo que los mejores entrenadores del mundo en estos momentos están en España, Portugal. O sea, cuando digo mejores entrenadores que no sean conocidos, están ahí, porque el nivel educativo de los entrenadores en España hay que sacarse el sombrero. Y en Portugal ni decir, hay que sacarse el sombrero de ellos, de los de Francia, España, Portugal, Europa como tal, pero en estos tres países fundamentalmente. Y entonces, son entrenadores que pudieran dirigir cualquier equipo del mundo, cualquiera. Y eso tiene un valor importante a la hora de jugar en la segunda división de España. De verdad que esto ha sido una increíble charla, pero así que el tiempo se nos acaba. De verdad que me encantaría hacer una segunda parte porque me ha parecido increíble la charla que nos has brindado, unas palabras maravillosas. No esperaba de verdad esta entrevista increíble, en serio. Muchísimas gracias. No se preocupe. Espero vernos en otra oportunidad.
No, no se preocupen, para mí es un gran placer porque ¿sabes qué pasa? Que yo estuve en el lugar de ustedes en algún momento y nosotros los entrenadores no podemos perder las perspectivas de lo que fuimos y de alguna forma sé que ustedes están intentando hacer algo nuevo. ¿Cuántos de ustedes quieren estudiar a futuro comunicación social? No sé si quieren estudiar comunicación social, ahí hay uno pues, otro, dos, tres. Entonces, claro, este es el comienzo. Y usted, independientemente colaborar con ustedes que en algún momento cuando se hagan famosos o cuando sean conocidos, que estén trabajando en una cadena importante como ESPN, Fox o Meridiano Televisión o lo que sea, y digan, bueno, mi primera entrevista fue con el profesor Daniel y bueno, de alguna forma fue muy amena. Y eso es lo importante, que hay que dejar huella. En la vida hay que dejar huella. Y la única forma, y hay un detalle importante que les voy a decir a ustedes que lo mantengan, y un consejo propio para ustedes y para todo el resto de entrenadores y jugadores. Hay que ser empáticos. Esa es la palabra que yo siempre utilizo, empatía. ¿Qué significa? Saber conocer al resto de las personas y poder interactuar, poder relacionarse. Eso es parte de la inteligencia emocional que nosotros debemos desarrollar como personas y como entrenadores en este caso. Podemos fracasar, podemos perder, podemos tener momentos difíciles en la vida, pero siempre entender de que la vida nos da oportunidades. Y ustedes tienen esta gran oportunidad de hacer por primera vez un programa y no sé si es la primera vez, no sé si estoy equivocado. Pero la primera entrevista. Primera entrevista. Bueno, hacer una primera entrevista y espero que haya sido del agrado. Yo sé que sí, porque me lo acaban de decir. Y que tengan aquí una persona que independientemente en el nivel que esté, siempre los va a apoyar y va a estar ahí con ustedes. No interesa dónde esté uno y qué nivel llegue y quién sea. Lo importante es siempre mantenerse como personas, ser humanos y ser empáticos, que esa es la palabra que no debe faltar, empatía. De verdad, Bueno, Dani, muchísimas gracias, de verdad. No, vale, gracias a ustedes. Espero que me hagan llegar la entrevista para tenerla. Sí, claro que sí, claro que sí. Okay. Espero que todos los que hayan escuchado esta entrevista nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en TikTok, que estamos subiendo contenido, y nos sigan en nuestras redes personales. Muchísimas gracias. Seguro. Envíenme la entrevista que yo se las mando por las redes sociales para que la tengan. ¿Ok? Dale, un abrazo. Saludos a todos ustedes. Y bueno, tú que en España, estás en Madrid, no lo dije, estás en Madrid con eso del Barcelona atrás. Mejor mantente en cuarentena. Mantente apoyando al Barça. Un abrazo a todos. Un placer. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo. Hasta luego.